siendo responsable de algunas de las mayores conquistas militares de la historia. La Marina Romana fue una de las flotas más poderosas y mejor organizadas de la antigüedad, desempeñando un papel crucial en la expansión territorial y defensa del Imperio Romano. Las raíces de esta flota son inciertas, pero probablemente se remontan al IV siglo a.C., cuando Roma aún era una ciudad-estado en la península itálica. En este video exploraremos más sobre su historia y la importancia de esta marina para Roma. Alrededor del IV siglo a.C., los romanos rara vez se aventuraban en el mar, prefiriendo invertir su tiempo y recursos en la agricultura y operaciones terrestres. Sin embargo, cuando era necesario, participaban en operaciones costeras de menor escala, brindando apoyo al comercio marítimo para garantizar la seguridad de las embarcaciones y prevenir la acción de piratas que pudieran representar una amenaza para las rutas de suministro. Sin embargo, la Marina Romana aún no tenía una estructura y capacidad significativas para participar en conflictos navales a gran escala. Sus operaciones estaban limitadas y no se extendían más allá de las aguas costeras. Todo cambió a principios de las guerras púnicas, en el III siglo a.C., cuando la Marina Romana experimentó una transformación significativa ante el desafío presentado por la poderosa Marina Cartaginesa. Los romanos reconocieron la importancia estratégica del control de los mares y emprendieron un programa de construcción naval y entrenamiento de marineros. Después de conquistar la mayor parte de la península itálica, los romanos dirigieron su atención hacia Sicilia, donde Cartago ejercía su dominio. Cartago, una poderosa ciudad-estado del norte de África, poseía una flota naval experimentada y era considerada la dueña del Mediterráneo occidental en ese momento. Los romanos confiaban principalmente en sus legiones terrestres para conquistar territorios, pero pronto se dieron cuenta de la necesidad de una flota para enfrentarse a Cartago en Sicilia. En el 261 a.C., el Senado romano tomó la decisión estratégica de construir su propia flota. Iniciaron la construcción de quinquerremes, barcos con 5 filas de remos a cada lado, y trirremes, con 3 filas de remos a cada lado. Todo esto se construyó en un periodo de solo 2 años para diseñar sus barcos. Aprendieron de un naufragio de un barco chino llamado Kerme-Karta y lo utilizaron como modelo. Aunque los romanos no tenían mucha experiencia naval, estaban decididos a desafiar la supremacía marítima de Cartago. Una de las principales estrategias navales empleadas en ese momento era el abordaje, una táctica simple pero efectiva. Los remeros impulsaban el barco a alta velocidad hacia el enemigo, apuntando a golpear el casco frágil debajo de la línea de agua con la punta de un ariete, con el objetivo de hundir al barco adversario. Sin embargo, los romanos se enfrentaban a un gran desafío, ya que luchaban contra un oponente con mucha más experiencia en este tipo de guerra naval. Por eso, se dieron cuenta de que necesitaban encontrar una ventaja si querían superar a sus rivales. Fue entonces cuando los romanos desarrollaron una innovación revolucionaria, el corvo. Este era una especie de puente móvil con una punta afilada que podía bajarse sobre los barcos enemigos durante el combate. Esto permitía que los soldados romanos cruzaran e invadieran las embarcaciones enemigas, convirtiendo la batalla naval en un enfrentamiento más familiar en tierra firme, donde los legionarios romanos eran expertos. A pesar de su eficacia, el corvo también presentaba algunas desventajas. El peso adicional en la proa de los barcos romanos los hacía menos estables en mares agitados, aumentando el riesgo de naufragio. Por eso, en el año 36 a.C., en la batalla naval de Nauloco, el general Marco adaptó un nuevo dispositivo para sus flotas llamado Arpax o Harpago. Este era un arpón de catapulta diferente al corvo, pesando aproximadamente 1 tonelada. El Arpax tenía la ventaja de ser mucho más ligero, lo que permitía lanzarlo a largas distancias mediante una ballesta. Además, la garra del Arpax estaba hecha de bandas de hierro prácticamente irrompibles,
y las cuerdas tampoco podían cortarse debido a la longitud de la garra de hierro. Estas características convirtieron al Arpax en un arma eficiente y formidable en las batallas navales de la época. A pesar de esto, no podemos descartar la importancia del corvo durante las primeras fases de la guerra contra Cartago, ya que demostró ser un arma crucial. Altamente eficaz de esta manera, los romanos lograron victorias significativas, siendo la primera de ellas la Batalla de Milas, donde el uso del corvo resultó en una victoria inesperada sobre la flota cartaginesa. La victoria final de los romanos sobre Cartago en la Primera Guerra Púnica marcó un punto de inflexión en la historia naval romana. A partir de ese momento, Roma se convirtió en una potencia naval respetable, expandiendo su flota y desarrollando aún más sus habilidades navales. No es de extrañar que durante la Segunda Guerra Púnica, cuando Aníbal invadió Italia, se vio obligado a hacerlo por tierra, ya que lo que quedaba de la marina cartaginesa no se atrevió a desafiar el poder naval de Roma. Después de consolidar su dominio sobre el Mediterráneo occidental, Roma dirigió su atención hacia el oriente. A principios del segundo siglo a.C., estalló una guerra contra el Imperio Seleucida, y Lucio Escipión lideró su ejército en una campaña terrestre, con la marina desempeñando un papel de apoyo. La victoria contra el Imperio Seleucida hizo de Roma la gobernante indiscutible de todo el Mediterráneo. A pesar de tantas victorias navales, las fuerzas terrestres aún ocupaban la posición más importante para Roma. Esto llevó a una reducción significativa de la flota naval romana. Este proceso de desarme hizo que la marina romana no pudiera proteger las rutas comerciales y las ciudades portuarias contra las amenazas de los piratas. En el 67 a.C., los piratas amenazaron e interrumpieron el suministro de granos en Roma, necesario para sostener la población en la ciudad. Incluso llegaron a invadir el puerto de Ostia. Por esta razón, el Senado romano decidió enviar a Pompeyo el Grande para resolver este problema. En un periodo de 3 meses, Pompeyo logró reunir recursos y formar una gran flota, atacando las fortalezas costeras de los piratas de manera sistemática. Sin embargo, después de algunos años, llegó un momento en el que las amenazas externas disminuyeron y los conflictos internos en Roma llevaron a la marina romana a luchar contra sí misma. Esto ocurrió durante las guerras civiles entre Julio César y Pompeyo, y más tarde entre Octaviano y Marco Antonio, culminando en la batalla de Accio, una de las batallas navales más importantes de la historia. Después de que Augusto se convirtió en el primer emperador de Roma, toda la marina romana quedó subordinada al ejército del Imperio Romano y desempeñó un papel vital, un papel de apoyo logístico a las legiones imperiales. Sus flotas eran responsables de transportar tropas, patrullar ríos y costas y proporcionar apoyo a las legiones. Augusto también implementó algunos otros cambios significativos en sus flotas. La mayor parte de la marina fue dividida en 2 flotas pretorianas llamadas clases misenenses, establecida en Misenia, y clases ravenas, establecida en Ravenna. Estas flotas servían como una reserva naval central, lista para ser movilizada bajo el comando directo del emperador. Aunque no había amenazas inminentes, sus principales responsabilidades incluían patrullar y transportar. Estas funciones no se limitaban solo a las aguas cercanas de Italia, sino que se extendían por todo el Mediterráneo, demostrando el alcance y la presencia de la marina romana en la región. Además, se formaron varias flotas más pequeñas en diferentes provincias, a menudo creadas temporalmente para campañas específicas. Esta estructura organizativa de la marina romana creada por Augusto se mantuvo prácticamente intacta hasta el IV siglo después de Cristo. Cada nave trireme tenía 170 remeros, 85 a cada lado de la nave, y 10 oficiales de cubierta. En cuanto a la nave quinquerreme, albergaba alrededor de 300 personas a bordo.
con 280 remeros y 20 tripulantes y oficiales de cubierta. Estas embarcaciones podían transportar un complemento adicional de 40 soldados de élite que servían como tropas de desembarque en casos de necesidad. En situaciones de batalla inminente, este número podría llegar hasta 120 soldados. La presencia de un gran número de remeros en una nave reflejaba la importancia de la fuerza humana para impulsar la nave a través del agua. Cada remero desempeñaba un papel fundamental trabajando en sincronía para remar enormes filas de remos que se extendían a lo largo de los dos lados de la nave, lo que permitía que la nave alcanzara velocidades impresionantes y maniobrara con agilidad durante los enfrentamientos navales. La seguridad de las flotas navales romanas estaba delegada a prefectos nombrados por el emperador, cuya principal tarea era comandar una variedad de embarcaciones. Los capitanes de los barcos ocupaban cargos destacados en la jerarquía y generalmente eran designados como centuriones o trierarcas. Los tripulantes de los barcos militares romanos desempeñaban roles duales, actuando como marineros y soldados. Además de sus responsabilidades marítimas, estaban entrenados para combatir en tierra con armas ligeras cuando era necesario. Las tripulaciones estaban formadas principalmente por reclutas locales, a menudo entre los segmentos más humildes de la sociedad, como los proletarios. Sin embargo, también podían incluir reclutas de estados aliados, prisioneros de guerra e incluso esclavos. Además, la Marina romana contaba con el apoyo de especialistas marítimos de regiones como Grecia, que contribuían con su experiencia en navegación y tácticas. La cooperación con aliados marítimos era fundamental para fortalecer las capacidades navales romanas y expandir su dominio por el Mediterráneo. La ubicación estratégica de los puertos proporcionaba una base segura para las flotas romanas. Estos puertos estaban diseñados con estructuras artificiales para facilitar el movimiento y el suministro de los barcos. Los romanos desarrollaron una variedad de estructuras portuarias para satisfacer las necesidades de sus flotas, incluyendo puertos internos que ofrecían refugio seguro para las embarcaciones, protegiéndolas de vientos y tempestades. Estos puertos internos a menudo estaban conectados a canales y lagunas artificiales, creando una red de vías navegables dentro del complejo portuario. Además de los puertos internos, los romanos construyeron muelles para facilitar el atraque de las embarcaciones. Estas estructuras estaban construidas con pilares de concreto o piedra, permitiendo el acceso seguro de los barcos y simplificando las operaciones de carga y descarga. Un ejemplo notable de un puerto romano bien fortificado es el puerto de Ostia, considerado el principal puerto de Roma. Chioggia, ubicado en la desembocadura del río Tíber, también fue desarrollado como una importante ciudad portuaria. Albergando una amplia gama de instalaciones portuarias, esta infraestructura permitía el movimiento eficiente de mercancías, tropas y suministros entre Roma y otras partes del imperio. Otro ejemplo es el puerto de Miseno, ubicado en la región de Campania, diseñado como una base naval estratégica. Durante las guerras civiles, este puerto tenía un diseño complejo con compartimientos internos interconectados y una serie de canales que permitían la rápida movilización y mantenimiento de la flota romana. La construcción y mantenimiento de estos puertos exigían ingeniería avanzada y conocimientos en hidráulica. Los romanos utilizaban técnicas como la construcción de rompeolas, drenaje de áreas inundadas y control de mareas para garantizar la eficiencia operativa de los puertos. A lo largo de los siglos, la Marina romana experimentó un declive gradual. Varios factores contribuyeron a su declive. Inicialmente, con el colapso del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 d.C., la Marina romana perdió el control de varias regiones costeras ante invasores bárbaros. Los vándalos, por ejemplo, conquistaron el norte de África y establecieron su propio reino marítimo. Además, la ascensión de repúblicas marítimas italianas a finales de la Edad Media disminuyó aún más la influencia y el poder de la Marina romana.
Estas repúblicas desarrollaron sus propias flotas y establecieron rutas comerciales lucrativas, dejando a la Marina Imperial en desventaja. Finalmente, en 1453, la caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos no solo destruyó los últimos vestigios del Imperio Romano, sino que también puso fin a cualquier presencia naval romana significativa. A pesar de su declive, la importancia de la Marina Romana en la historia no puede subestimarse, ya que desempeñó un papel crucial en el establecimiento y mantenimiento del poder imperial romano, asegurando la expansión del imperio mediante el control de los mares. A pesar de estos desafíos y declives, la historia de la Marina Romana no termina aquí. A medida que las velas se desvanecían en los horizontes de Roma, nuevos capítulos se escribían, y la influencia naval romana continuaba dejando una marca indeleble en la historia. Con el paso del tiempo, otras potencias marítimas surgieron en la escena mundial, pero la huella de la Marina Romana aún resonaba en las aguas del Mediterráneo. Sus estrategias tácticas y estructuras portuarias sirvieron de inspiración para generaciones futuras, de marinos y estrategas. Mientras el Imperio Romano caía, sus lecciones navales vivían. La Edad Media vio el auge de las repúblicas marítimas italianas, pero incluso en estos tiempos de cambio, las técnicas y conocimientos navales heredados de los romanos persistían. Las ciudades-estado como Venecia y Génova tomaron el relevo, forjando su propio destino marítimo. Pero la sombra de la Marina Romana siempre estaba presente. Con el Renacimiento, el resurgimiento del interés por la antigüedad clásica llevó a un redescubrimiento de las hazañas navales romanas. Los estudiosos y estrategas se sumergieron en los textos y mapas antiguos, buscando las claves de la grandiosidad naval de Roma. El conocimiento perdido resurgió, y las tácticas romanas influyeron en el desarrollo de las flotas modernas. En el periodo de las grandes exploraciones y descubrimientos, las rutas marítimas trazadas por la Marina Romana sirvieron de guía para navegantes intrépidos que se aventuraban hacia lo desconocido. Las enseñanzas sobre la construcción de puertos seguros y la eficiencia operativa resonaban en las mentes de aquellos que anhelaban conquistar los océanos. A medida que avanzamos en el tiempo, la herencia de la Marina Romana persiste en cada buque que surca los mares. Sus estrategias de combate, su ingeniería naval avanzada y su comprensión del control marítimo forman la base de las tácticas navales modernas. Hoy, al observar las flotas de naciones poderosas y las operaciones marítimas globales, podemos rastrear la influencia duradera de la Marina Romana. Aunque su tiempo de esplendor puede haber quedado atrás, su legado vive en cada fragata, destructor y portaaviones que navegan por los océanos del mundo. Así, la Marina Romana continúa su travesía en la historia, navegando más allá de las páginas de los libros hacia la inmortalidad, recordándonos que, a veces, las verdaderas victorias no se miden solo en conquistas territoriales, sino en la perdurable huella que dejan en las aguas del tiempo. En los siglos que siguieron, la historia naval evolucionó con la llegada de nuevas tecnologías y estrategias. Las antiguas galeras romanas dieron paso a veleros majestuosos que surcaron los océanos en busca de nuevas tierras y riquezas. Sin embargo, la esencia de la Marina Romana perduraba en la mentalidad de aquellos que se aventuraban hacia lo desconocido. Con la era de los descubrimientos, las hazañas de navegantes como Colón, Magallanes y Drake se convirtieron en los nuevos capítulos de una epopeya marítima. Aunque sus barcos eran diferentes, la búsqueda de controlar los mares y el desarrollo de rutas seguras reflejaban las lecciones aprendidas de la antigua Roma. Durante las guerras navales que marcaron épocas posteriores, como la Armada Española enfrentando a la Armada Inglesa en la época de la reina Isabel I, se podía vislumbrar la sombra de las tácticas romanas. El arte del abordaje y la movilización estratégica
heredada de la Marina Romana, seguían influyendo en los combates navales. Con la revolución industrial, los barcos de vapor y las acorazadas emergieron en escena, transformando el rostro de las armadas modernas. Sin embargo, en las mentes de los almirantes y comandantes, las lecciones de la Marina Romana continuaban resonando. La importancia de los puertos bien defendidos y las flotas móviles no se desvanecía ante el avance tecnológico. En las guerras mundiales del siglo XX, la estrategia naval alcanzó nuevas alturas de complejidad con la introducción de portaaviones y submarinos. Sin embargo, en el corazón de estas tácticas, la idea fundamental de controlar los mares y asegurar rutas de suministro seguía siendo una gerencia directa de la antigua Roma. Hoy, en la era de la tecnología espacial y la exploración interplanetaria, la Marina Romana continúa siendo una fuente de inspiración. Aunque las batallas ahora se libren en el ciberespacio y la estrategia naval se proyecte hacia el cosmos, el legado de Roma sigue presente. La exploración de nuevos mares en el espacio refleja la búsqueda interminable de la humanidad por expandir sus horizontes, tal como lo hizo la Marina Romana en su época. En resumen, la historia de la Marina Romana es un relato que trasciende las épocas, una epopeya que ha dejado una marca indeleble en la forma en que comprendemos y abordamos los océanos. Aunque sus barcos hayan desaparecido en las profundidades del tiempo, su espíritu navega con cada nueva generación, recordándonos que, en última instancia, el dominio de los mares es tanto una conquista física como un legado imperecedero. La Marina Romana, en su grandeza y caída, continúa navegando en las aguas de la memoria histórica, recordándonos que el curso del tiempo nunca borra por completo las huellas de aquellos que una vez desafiaron las olas del destino. A medida que el mundo avanzaba hacia el siglo XXI, la herencia de la Marina Romana persistía en la mentalidad de estrategas y líderes militares. Las lecciones de Roma resonaban en las aulas de academias navales y en las salas de planificación estratégica de las Fuerzas Armadas modernas. La necesidad de asegurar el control de los mares, proteger rutas comerciales y mantener puertos estratégicos seguía siendo esencial, aunque ahora las naves fueran impulsadas por motores y la información viajara a la velocidad de la luz. En la era contemporánea, las flotas modernas se enfrentaban a nuevos desafíos y amenazas, desde el ciberespacio hasta las disputas geopolíticas en aguas internacionales. Sin embargo, la esencia de la Marina Romana, con su enfoque en la movilidad estratégica y el dominio marítimo, continuaba siendo un faro para aquellos que buscaban comprender y superar los desafíos de un mundo en constante cambio. En el ámbito civil, la navegación y el comercio mundial se beneficiaban indirectamente de las enseñanzas de Roma. Los puertos modernos, con sus avanzadas infraestructuras y medidas de seguridad, seguían el legado de los antiguos romanos. Las lecciones de cómo construir estructuras portuarias resilientes y eficientes aún guiaban a ingenieros y planificadores urbanos en todo el mundo. La arqueología submarina, con sus descubrimientos de antiguos restos navales, también contribuía a mantener viva la fascinación por la Marina Romana. Cada naufragio encontrado en el fondo del mar contaba una historia, recordándonos la maestría de los antiguos constructores navales y las proezas de los valientes marineros que surcaron los mares hace siglos. En un giro irónico del destino, la tecnología que una vez eclipsó las flotas de remos y velas, ahora permitía una conexión global instantánea. A través de la información digital y las comunicaciones satelitales, las naciones podían coordinar operaciones navales, compartir inteligencia y mantener la seguridad en los océanos de una manera que los antiguos romanos nunca podrían haber imaginado. Sin embargo, a pesar de estos avances, la esencia de la Marina Romana seguía presente en el fondo de cada estrategia naval.
el control del espacio marítimo y la capacidad de proyectar poder a través de los océanos seguían siendo elementos fundamentales para la seguridad y prosperidad de las naciones. Así, la Marina romana, aunque desaparecida hace siglos, continuaba navegando en las corrientes de la historia, dejando una estela de influencia duradera. En los anales del tiempo, su legado se entrelazaba con la narrativa global de la humanidad, recordándonos que, sin importar cuánto cambien las herramientas y las tecnologías, la sabiduría de aquellos que una vez gobernaron los mares sigue siendo relevante en la eterna danza entre tierra y agua. Y así concluimos esta fascinante travesía a través de la historia de la Marina romana. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los mares del pasado y que hayan encontrado inspiración en las brillantes estrategias, los poderosos barcos y el duradero legado dejado por esta formidable fuerza naval. Antes de finalizar, los invito a compartir en los comentarios qué fue lo que más les llamó la atención o qué aprendieron de esta narrativa histórica. La historia de la Marina romana está llena de valiosas lecciones que resuenan hasta nuestros días, y estoy ansioso por escuchar sus reflexiones. Si este contenido enriqueció su comprensión sobre la importancia del dominio marítimo a lo largo de los siglos, no olviden darle like y, por supuesto, si aún no están suscritos al canal, suscríbanse para no perderse nuestras futuras exploraciones históricas. Agradecemos que nos hayan acompañado en este viaje y esperamos verlos nuevamente en futuras travesías por el vasto océano de la historia. Hasta entonces, continúen explorando, aprendiendo y navegando por los mares del conocimiento. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima. Para muchos romanos del primer siglo, este fue el emperador que Roma nunca tuvo. Su nombre era Germánico, Julio César, uno de los generales más importantes en la historia del Imperio Romano. Considerado el heredero ideal germánico, conquistó los corazones del pueblo romano y de sus soldados, llegando a ser comparado con el propio Alejandro Magno. Sin embargo, lo que poca gente sabe es que Germánico estuvo a punto de ser asesinado por sus propios soldados, quienes se rebelaron contra él. Ahora exploraremos más sobre la historia de este general germánico. Nació el 24 de mayo del año 15 a.C. y era nieto nada menos que del primer emperador de Roma, Augusto, y también de uno de los más grandes generales que Roma haya tenido, Marco Antonio. Sus padres eran Nerón Claudio Druso y Antonia Menor, hija de Marco Antonio. La ascendencia de Germánico no era para nada común. Formaba parte de la dinastía Julio-Claudiana, la más destacada de las realezas en la antigua Roma. Su nombre personal era desconocido, pero el cognomen Germánico fue un homenaje debido a las victorias que su padre conquistó en Germania, convirtiéndose en un título de prestigio que Germánico llevaría a lo largo de su vida. En el año 9 a.C., una trágica noticia esperaba a Germánico. Su padre, Druso, estaba regresando de una misión en el Elba cuando lamentablemente cayó de su caballo. Tiberio, hermano de Druso, se unió a él. Pero a pesar de sobrevivir al accidente inicial, una cruel infección provocó la muerte de Druso un mes después. La muerte de Druso no solo significó la pérdida de un padre, sino también el comienzo de un camino difícil para el joven Germánico, quien, como hijo mayor, se convirtió en el líder de la familia. Algunos años después, en el año 4 d.C., la muerte de Cayo César, nieto de Augusto y posible sucesor, desencadenó una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia imperial. Ante el vacío de poder, Augusto consideró a Germánico como una posible alternativa. A pesar de tener alrededor de 18 años en ese momento, la influencia de Livia Drusila, esposa de Augusto, persuadió a este último a considerar a Tiberio, su hijastro, como la opción más sabia. Sin embargo, se acordó que Tiberio debía adoptar a Germánico, asegurando que él fuera el próximo en la línea de sucesión. Esta adopción no solo cambió el curso de su linaje,
sino que también lo trasladó de la dinastía Claudio a la dinastía Julia, de acuerdo con las tradiciones romanas de nomenclatura. Asumió el nombre Julio César, manteniendo su cognomen como Germánico Julio César. Aunque Augusto no era su abuelo biológico, esta adopción hizo que Germánico se convirtiera en el nieto de Augusto, fortaleciendo aún más los lazos familiares. Después de su adopción, Germánico fue nombrado questor a la edad de 20 años, sorprendiendo a la sociedad romana, ya que esto sucedió 4 años antes de lo permitido por la ley. Ese mismo año, fue enviado a Iliria para ayudar a Tiberio en la supresión de la revuelta de los panonios y los dálmatas. La misión de Germánico no solo fue una prueba de sus habilidades militares, sino también una oportunidad para demostrar la fuerza y la resolución del imperio. En el año 8 d.C., se produjo un giro cuando Bato Bruciano, el comandante rebelde, traicionó a su líder y lo entregó a los romanos a cambio de perdón. Sin embargo, esta tregua fue breve, ya que Bato fue derrotado y ejecutado por su antiguo aliado. Estos eventos dejaron a los panonios en desorden y abrieron el camino para que los romanos sometieran la región sin mucha resistencia. La victoria en Iliria llevó a Germánico de regreso a Roma en el año 9 d.C., donde fue recibido con elogios y honores, incluyendo la ornamenta triunfalis y el título especial de pretor. Esta etapa marcó un nuevo capítulo en la vida de Germánico, quien, a partir de entonces, sería una figura prominente en la política y el ejército romano. Su ascenso y sus logros demostraron su valía como líder y estratega, y auguraron un papel crucial en el futuro del Imperio Romano. De los cónsules, mostrando que su influencia crecía cada vez más durante su consulado, Germánico no solo abogaba por los acusados en los tribunales, sino que también organizaba los Lud Martialis, incluyendo eventos grandiosos como la liberación de 200 leones en el Circo Máximo. Esta combinación de habilidades legales y eventos espectaculares consolidó su posición como una figura admirada en Roma. En ese mismo año, todos en Roma quedaron conmocionados al recibir la noticia del desastre en la batalla del bosque de Teutoburgo, donde 3 legiones romanas, comandadas por Varo, fueron diezmadas por una coalición de tribus germánicas, lideradas por Arminio. En ese momento, Augusto enfrentó un dilema: la necesidad de más tropas para sostener sus campañas militares. Esto llevó a la adopción del alistamiento obligatorio, una medida impopular que reflejaba la urgencia de reclutar más soldados. La escasez de voluntarios llevó a acciones extremas, como la compra de esclavos por parte del Estado, que luego eran liberados y convertidos en soldados para hacer frente a la amenaza de Arminio y los germánicos. Tiberio fue enviado rápidamente a la frontera del Rin, y todas las tropas disponibles de otras provincias fueron convocadas para reforzar el ejército. Curiosamente, la tan temida invasión germánica en territorio romano nunca se materializó. Esto se debió a que los guerreros de Arminio optaron por dispersarse y regresar a sus tierras, siguiendo la práctica histórica de muchos ejércitos tribales. Con el tiempo, Tiberio fortaleció su posición en la región realizando expediciones punitivas contra las tribus germánicas, comenzando a restaurar la reputación romana afectada por la derrota de Varo. En el año 11 d.C., Germánico, ahora procónsul, fue enviado junto a Tiberio para reparar el daño. Con aproximadamente 27 años, había adquirido mucha experiencia durante la rebelión de las tribus panonias. Según Tácito, cuando Germánico visitó el lugar de la batalla de Teutoburgo, ordenó reunir los restos físicos de los soldados y enterrarlos adecuadamente. Después de honrar a los caídos en la batalla, intensificó la persecución de Arminio. Mientras Arminio aprovechaba el terreno difícil, atacando a los romanos en el pantano, lograron establecer un campamento defensivo en el año 14 d.C. Tiberio aumentó la presencia militar en la frontera germánica con 6 legiones,
todas lideradas por Germánico. Sin embargo, la muerte de Augusto desencadenó eventos que sacudieron al ejército. Las legiones, acostumbradas a la figura del emperador, enfrentaron incertidumbres y descontento. Algunos motines estallaron debido a aquellas sobrededucciones salariales y sobornos necesarios para aliviar las exigencias de los centuriones. En la Germánica Inferior, el comandante Paulo Sina lideró una sorprendente revuelta, revelando un descontento generalizado entre los soldados. 4 legiones bajo su mando perdieron completamente la disciplina. Germánico, supervisando la recaudación de impuestos en Galia, fue convocado de vuelta de manera urgente. Al llegar al campamento del ejército, no recibió una recepción amigable. Los soldados expresaron su descontento, quejándose de dispensas demoradas y bajos salarios. Germánico intentó restaurar el orden de manera dramática, amenazando con quitarse la vida, pero el resultado no fue el esperado. Algunos intentaron detenerlo, pero otros ofrecieron sus propias espadas para que cumpliera esa amenaza. Ante esta situación, Germánico falsificó una carta de Tiberio prometiendo todas las demandas de los soldados, logrando una breve calma. Sin embargo, cuando los enviados de Tiberio descubrieron la artimaña, el riesgo de otra revuelta amenazaba no solo a Germánico, sino también a su esposa Agripina y su hijo Calígula, que tenía solo 2 años. Desesperado, Germánico hizo un llamado emocional a sus soldados, solicitando que permitieran enviar a su familia lejos del peligro. Este momento emotivo, descrito por Tácito, fue crucial. Al escuchar las lágrimas de Germánico, los soldados retrocedieron y permitieron que él impusiera disciplina internamente. Coordinó sutilmente la eliminación de los líderes de la revuelta, evitando resentimientos directos hacia él. Además de las ejecuciones, Germánico implementó concesiones adicionales para mantener la paz entre los soldados, como la liberación inmediata de aquellos con tiempo de servicio insuficiente. Además, para cumplir una promesa hecha a las tropas, pagó a las legiones y distribuyó dinero incluso a de aquellos que no habían solicitado ese gesto. Estas acciones no solo buscaban satisfacer las necesidades materiales de los soldados, sino también consolidar la lealtad que resultaría esencial en las próximas empresas. Con la rebelión prácticamente controlada, Germánico no se abstuvo de su papel militar. Aunque había concluido la temporada de campaña, lideró una columna punitiva contra los maros, un pueblo germánico a lo largo del Alto Rin. Sin dudarlo, Germánico ordenó el saqueo y el asesinato de la aldea de los maros. Con las legiones de su lado, Germánico estaba decidido a cruzar el Rin y vengar la derrota romana. Con las legiones a su disposición y decidido a cruzar el Rin para vengar la derrota romana en Teutoburgo, Germánico enfrentó un nuevo conjunto de desafíos. A pesar de la firmeza mostrada en la supresión de la revuelta y la restauración del orden en las filas romanas, las tensiones persistían en la frontera germánica. La muerte de Augusto y la incertidumbre sobre el futuro del imperio dejaron a muchos soldados inquietos. Germánico, consciente de la necesidad de consolidar la lealtad y mantener la disciplina, desplegó tácticas diplomáticas además de sus habilidades militares. Organizó reuniones con los líderes tribales locales, buscando establecer acuerdos que garantizaran la seguridad de la frontera y redujeran las tensiones. Estas negociaciones, aunque desafiantes, demostraron ser cruciales para estabilizar la región y restablecer la confianza en el gobierno romano. Mientras tanto, la sombra de Arminio continuaba presente. El líder germánico, astuto y estratégico, se movía hábilmente entre los territorios, aprovechando la geografía y desafiando los intentos romanos de atraparlo. Germánico, sin embargo, no estaba dispuesto a dejar que la memoria de Teutoburgo permaneciera sin venganza. En el año 15 d.C., con la frontera estabilizada y la lealtad de las legiones asegurada, Germánico lanzó una campaña militar para enfrentar
directamente a Arminio. Guió personalmente a las legiones a través de terrenos difíciles, enfrentándose a los desafíos de la naturaleza y de las tácticas guerrilleras empleadas por las tribus germánicas. La búsqueda de Arminio llevó a los romanos a una serie de enfrentamientos tácticos, cada uno más desafiante que el anterior. Sin embargo, la persistencia y la determinación de Germánico empezaron a dar sus frutos. A medida que avanzaban, las tribus germánicas se encontraban cada vez más divididas, incapaces de enfrentar la formidable fuerza militar romana. Finalmente, en un enfrentamiento crucial, Germánico y Arminio se encontraron en el campo de batalla. La batalla fue feroz, con estrategias ingeniosas y tácticas astutas de ambos lados. En un momento crucial, Germánico, liderando desde el frente, logró capturar a Arminio, poniendo fin a años de conflicto y vengando la humillante derrota de Teutoburgo. La victoria resonó en todo el Imperio Romano, restaurando la confianza en las legiones y consolidando la posición de Germánico como uno de los líderes militares más destacados. Sin embargo, a pesar de la victoria en el campo de batalla, los desafíos políticos y las tensiones internas persistieron en Roma. De regreso en la ciudad eterna, Germánico fue recibido como un héroe. Pero la intriga política seguía acechando. Mientras él buscaba estabilizar la situación y asegurar la frontera, las maquinaciones políticas en el Senado y las intrigas entre las élites romanas amenazaban con socavar sus logros. La historia de Germánico continuó siendo una saga de valentía, estrategia y desafíos políticos. A medida que se adentraba en nuevas campañas y enfrentaba nuevos enemigos, su legado se forjaba no solo en el campo de batalla, sino también en la compleja trama de la política romana. La figura de Germánico, con su astucia y carisma, se convirtió en un faro de esperanza y estabilidad en un imperio lleno de incertidumbre. A medida que Germánico regresaba a Roma tras la victoria sobre Arminio, se encontró con una ciudad llena de celebración y alabanzas, pero también con la intriga política que se cernía en las sombras del Senado romano. Aunque su victoria en el campo de batalla había restaurado la confianza en las legiones, la maquinaria política de Roma continuaba girando con sus propias agendas y rivalidades. Germánico, consciente de la necesidad de consolidar su posición, se sumió en la diplomacia y las alianzas políticas. Su carisma y habilidades para el liderazgo no solo lo destacaron como un general valiente, sino también como un hombre capaz de navegar por las aguas turbulentas de la política romana. Sin embargo, las tensiones no tardaron en surgir. Las intrigas del Senado y las rivalidades entre las élites amenazaban con socavar los logros de Germánico. Los enemigos políticos intentaron desacreditarlo, cuestionando su lealtad y sus métodos. En este escenario de intrigas y conspiraciones, Germánico demostró su astucia y determinación, maniobrando con cuidado para mantener la estabilidad mientras enfrentaba las maquinaciones en su contra. La historia de Germánico, ahora teñida de política y estrategia, se convirtió en una narrativa fascinante que iba más allá de las batallas en el campo de guerra. Sus habilidades para unir a las legiones y para tejer alianzas políticas lo destacaron como un líder completo, capaz de enfrentar no solo a los enemigos externos, sino también a los internos. Mientras lidiaba con las complejidades políticas, Germánico no dejó de lado su compromiso con la seguridad del imperio. Su visión se extendía más allá de las fronteras, contemplando la estabilidad interna y externa de Roma. Las campañas militares continuaron, pero ahora se libraban no solo en campos de batalla distantes, sino también en los pasillos del Senado y en los salones del poder. En el año 19 d.C., Germánico recibió la noticia de que Augusto, su abuelo adoptivo y emperador venerado, había fallecido. Este evento marcó un punto de inflexión en su vida y en la política romana. Con Augusto fuera de escena, las luchas de poder se intensificaron,
y Germánico se vio envuelto en una red de intrigas que amenazaban con socavar su posición y legado. La historia de Germánico, ahora imbuida de tragedia y ambición, se convirtió en una epopeya que exploraba las complejidades del poder en Roma. Mientras se enfrentaba a desafíos políticos y personales, Germánico continuaba siendo una figura central en la narrativa del imperio. Sin embargo, su viaje estaba lejos de llegar a su fin. La política romana, con sus giros y vueltas impredecibles, tenía más sorpresas reservadas para Germánico. Su habilidad para sortear los peligros políticos y mantener el equilibrio entre la lealtad de las legiones y la astucia en el Senado lo convertían en un personaje cautivante en la historia de Roma. Un líder que se enfrentaba no solo a enemigos externos, sino también a las sombras de la traición y la ambición. El fallecimiento de Augusto marcó un capítulo sombrío en la vida de Germánico y desencadenó una serie de acontecimientos que sacudirían los cimientos del imperio. En medio del luto y las intrigas de sucesión, Germánico se encontró en una encrucijada. Las tensiones entre las facciones del Senado y las luchas por el poder se intensificaron, y Germánico, siendo un líder respetado y querido, se convirtió en una figura clave en la delicada danza política de Roma. Aunque muchos esperaban que Germánico ocupara el trono como sucesor natural de Augusto, las maquinaciones políticas tomaron un rumbo inesperado. Tiberio, el hijastro de Germánico, emergió como el nuevo emperador, y la sombra de las rivalidades políticas oscureció el horizonte. La transición de poder fue tumultuosa, y Germánico se vio atrapado en medio de conspiraciones y maniobras destinadas a debilitar su influencia. A pesar de no acceder al trono, Germánico mantuvo su compromiso con Roma. Su enfoque se centró en estabilizar las fronteras y consolidar la lealtad de las legiones. Con ingenio político y habilidad militar, trabajó incansablemente para contrarrestar las amenazas externas y las tensiones internas que amenazaban con desgarrar el imperio. Sin embargo, la política romana no perdona a aquellos que desafían sus corrientes tumultuosas. En el año 21 de Cristo, Germánico, aún en la cúspide de su influencia, recibió órdenes de abandonar las fronteras germanas y regresar a Roma. Esta decisión, tomada por Tiberio y sus consejeros, dejó a muchos perplejos y generó especulaciones sobre las verdaderas intenciones detrás de este movimiento estratégico. El retorno de Germánico a la ciudad eterna no fue recibido con la aclamación que muchos anticipaban. La intriga y la desconfianza en el Senado persistieron, y Germánico, aunque aún disfrutaba de un respaldo significativo del pueblo y las legiones, se encontró en un terreno político cada vez más resbaladizo. En medio de este clima tenso, Germánico continuó su labor en Roma, buscando equilibrar las demandas de las facciones políticas y las necesidades de un imperio en constante cambio. Sin embargo, la tragedia se cernió sobre él. En el año 19 de Cristo, Germánico enfermó repentinamente y falleció a la edad de 34 años. Las circunstancias de su muerte suscitaron sospechas y teorías de conspiración que persisten en la historia romana. La partida prematura de Germánico dejó un vacío en el corazón de Roma y en las esperanzas de aquellos que lo veían como el faro de estabilidad en tiempos inciertos. Aunque su tiempo en el escenario político fue breve, la huella de Germánico perduró, y su historia se convirtió en una epopeya de valentía, astucia y tragedia en el intrincado tapiz del Imperio Romano. Y así concluye la fascinante historia de Germánico, un líder valiente que enfrentó no solo las batallas en el campo de guerra, sino también las intrigas políticas y las complejidades del poder en el Imperio Romano. Su legado perdura como un recordatorio de la valentía, la astucia y la determinación en medio de las turbulentas corrientes de la historia. Espero que hayan disfrutado de este relato tan cautivante. Antes de irse, los invito a reflexionar sobre lo que han aprendido hoy.
La historia de Germánico nos ofrece lecciones valiosas sobre liderazgo, diplomacia y la intrincada red de la política romana. ¿Qué aspectos de la vida de Germánico les han impactado más? ¿Qué lecciones creen que podemos extraer de sus experiencias en el campo de batalla y en los pasillos del Senado? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Si disfrutaron de esta inmersión en la historia y quieren más contenidos fascinantes, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Estén atentos para futuras exploraciones en las épicas narrativas de la humanidad. Hasta la próxima historia.